Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mirela Montero y el día de hoy les voy a hablar de uno de los historietistas más influyentes de nuestros tiempos. Su nombre es Art Spiegelman. Art Spiegelman, o más conocido como Art Spiegelman, es un historietista estadounidense nacido en Estocolmo, en Suecia, el 15 de febrero de 1948. En 1951 es que él se muda a Estados Unidos con su padre, Vladek Spiegelman, y su madre, Anja Silverberg. Bueno, Silverberg es su apellido de soltera. Se muda con ambos a muy temprana edad y por eso es considerado como estadounidense porque ha vivido prácticamente toda su vida ahí y ha estudiado ahí. Cuando tenía 16 años es donde él empieza a hacer trabajos artísticos. Él tuvo la oportunidad de estar en la School of Art and Design y posteriormente poder estudiar en la Universidad de Binghamton de Nueva York. Se puede decir que Art tuvo suerte porque desde un inicio siempre tuvo apoyo de sus padres. O sea, sus papás querían que él fuese dentista, pero igual apoyaban respecto a su carrera. En ningún momento le pusieron trabas o trancas para que no fuera ilustrador. Y eso hizo que él siempre se destacara en lo que hacía. También se dice que él deja la universidad, o sea, no concluye sus estudios, pero aún así él sigue trabajando en lo que él quería. En los años 60, cuando él realizaba trabajos, trabajaba bajo un seudónimo de Scared Grant, pero conforme fue pasando el tiempo, ya fue como aceptando poner su nombre, o sea, como firmaba como Art Spiegelman. En 1968 es que tiene un mental breakdown porque su mamá se suicida y esto lo super archi mega afecta, tanto que años más tarde decide hacer una historieta que se llamaba Prisionero en el Planeta Infierno, en donde retrataba cómo se había sentido al respecto. O sea, no solo como lo que pasó después de, sino cuando se enteró del suicidio de su madre y lo sobrecargado que se sentía con ello. En los años 70 se recupera y hace obras como The Complete Mr. Infinity, The Beeper, Asshole, Acehole, creo que es Acehole, y otras más. Y es a finales de los 70, en el 77 para ser más específicos, es que es una recopilación de todos estos trabajos y se llamaba Breakdowns. Y se dice que entre el 75 y el 76 co-dirigió la revista Arcade con Bill Griffin. En los años 80 ya Art empieza a trabajar en algo más propio y con su esposa, Françoise Mouly, súper francés, lo siento, no sé francés, decide fundar la revista Raw y esto le genera cierta popularidad, además que posteriormente publica Mouse y esto más su revista lo convierte como en un ilustrador underground. En 1986 lanza la primera parte de Mouse titulada Mi padre sangre historia y en 1991 publica la segunda parte llamada Y aquí comenzaron mis problemas. Gracias a la primera parte de Mouse es que él se vuelve súper conocido sin necesidad de hacerse publicidad a sí mismo y esto lo lleva a tener mayores reconocimientos y a ganar muchos premios, de verdad. Asimismo, en el 2004 decide lanzar Sin la sombra de las torres, una historia basada en el suceso del 11 de septiembre del 2001, la caída de las Torres Gemelas. En la actualidad, Art sigue trabajando junto a su esposa, eso es muy bonito. Eso le ha permitido hacer antologías de cómic infantil denominado Little Lit, que ha sido nominado a 5 premios Eisner y también ha recibido colaboraciones de Paul Auster, Dan Close, Chris Ware, entre otros. Como mencioné hace un rato, Art ha ganado múltiples premios, pero podríamos decir que los más importantes fueron el premio Pulitzer en 1992, también en 1992 el premio Harvey a la mejor novela gráfica y en el 2002 ganó Saló del Cómic de Barcelona a la mejor obra. Art de verdad tiene muchos trabajos, muchas veces en los resúmenes que tú buscas te pueden salir unos 4 o 5 cosas de lo que él ha hecho, pero en realidad tiene un montón de cómics y colaboraciones como ilustrador en otros libros. Y lo que voy a mencionar a continuación es lo que pude encontrar a través de mi investigación. Se le reconoce, por así decirlo, desde el 72, cuando saca la obra que mencioné hace un rato, llamada Prisionero en el Planeta Infierno, que era, como dije, acerca de su madre. Y esta fue escrita como parte de un género de historietas alternativo. En 1980 es que saca Raw,
En 1986 saca Maus. En 1991, como dije, sacaba la segunda parte de Maus. En 1987 tiene una publicación llamada Read Yourself Raw. Fuera de eso, como de sus publicaciones personales, de 1992 al 2001 aproximadamente tuvo varias publicaciones en un diario de Nueva York llamado The New Yorker, pero estas publicaciones cesan después del atentado que hubo contra las Torres Gemelas. En 1995 saca una obra llamada The Wild Party. En el 97 tiene dos publicaciones importantes, una en enero y la otra en septiembre. La de enero fue Breakdowns, Portrait of the Artist as a Young, y en septiembre es que saca Open Me, I'm a Dog. Él mismo colabora con el autor Bob Adelman en su libro Tijuana Bible. En el 2001 tiene diferentes publicaciones como Jack Cole and the Plastic Man, eso fue en agosto, y en septiembre saca Strange Stories for Strange Kids. También en el 2001 saca Little Lead, que era una colección de 3 libros. Tienes En la sombra de las torres, que lo publicó en el 2004. Luego otro, es una serie de libros que al parecer todas fueron publicadas en el 2004 también, denominado Barefoot Gen, y tiene como 5 tomos con diferentes nombres. O sea, es Barefoot Gen, el primero es Bones into the Dust, otro era Breaking Down Border, el otro era Merchants of Death, otro se llamaba Never Give Up y el último se llama Without a Special Title. También tiene un libro, no pude encontrar la fecha de publicación, pero se llama Jack and the Box. En el 2009 saca The Tomb Treasure of Classic Children's Comic, eso lo saca en septiembre, y en noviembre saca Via Nose. En el 2011 decide sacar MetaMouse, que básicamente es un libro hecho para responder las preguntas que le han hecho durante todos esos, digamos, 30 años desde que publicó Mouse. Digamos que Art estaba un poco agobiado al escuchar siempre las mismas preguntas de por qué son ratones, por qué trabajaste el holocausto, por qué con tu papá, por qué decidiste hacerlo en caricatura y no contarlo de otra manera. Y eran preguntas que siempre estaban ahí. Y obviamente llega un punto donde él ya estaba hostigado. Entonces decide hacer este libro, como también es una forma de desahogo, porque explica cositas también bien detalladas sobre su trabajo. Y bueno, en el 2012 saca Co-Mix, sí, se escribe Co/Mix, a retrospective of comics, graphics and scraps. Y bueno, también, así como mencioné, donde había sido ilustrador en otro libro, en un libro llamado The Ghost of Alice Island, a Project. Y bueno, eso más o menos serían todos los trabajos que ha hecho Art Spiegelman. Ha sido complicado poder decir todos los nombres en inglés. Ya que su trabajo más reconocido fue Mouse, decidí leerlo y poder hablar al respecto. Leí ambas partes, la de Mi padre sangra historia y la de Y aquí empezaron mis problemas. A partir de aquí todo va a estar lleno de spoilers porque decidí dividir cada libro en los capítulos que tienen. El primer libro tiene 6 capítulos y el segundo libro tiene 5, y hablar un poquito de cada uno de ellos. Para empezar, Mouse, en sí ambas partes, es como una gran entrevista que Artie le realiza a su padre, para que éste le pueda contar cómo fue su experiencia como sobreviviente del Holocausto. Lo genial de estos libros es que te muestra a las personas tal y como son, no como porque son sobrevivientes son buenos, o porque son sobrevivientes van a pensar siempre de cierta manera, positiva, o qué sé yo. Simplemente es como gente que atravesó por eso y ya, son personas que tienen cosas buenas y cosas malas. Y es así como retrata Artie a su papá, o sea, como un señor que ha tenido esta experiencia, pero no deja de ser alguien con cosas positivas y negativas, que en muchas ocasiones esto le afectaba mucho a Artie. Es más, durante los 2 libros tú puedes apreciar cómo es la relación entre ellos dos y cuánto les esperaba su papá a Art, por lo quejón que era, por lo ansioso también que podía ser para hacer sus cosas, para coordinar sus cosas, por lo tal vez tacaño, avaro, etc. de características que tú les vas a ir descubriendo cuando lees el libro. Bueno, ahora, la primera parte, como dije, tiene 6 capítulos
El primer capítulo se llama El Jeque. Consiste en la historia de cómo Vladek conoce a Anya, cómo se enamoran, que se escribieron a través de cartas. Vladek ni bien la vio, fue como, yo quiero esta persona. Para esto él tenía ya una novia que decide dejar porque se dio cuenta que Anya era un mejor partido para él, tanto de forma económica como también por por cuán inteligente era Anya. Eso era algo que le llamaba la atención a él. Y este capítulo se llama El Jeque porque había una película con este nombre en donde hablaban de un hombre que era así todo galán, Casanova. Entonces bueno, o sea, habla de que hay de entender que tenía pretendientes y todo porque era guapo. El segundo capítulo se llama Luna de Miel. En este capítulo es que ya ellos están casados, Vladek se muda a la ciudad en donde vivía Anya, si no me equivoco en Sosnovik. Los padres de Anya financian, o sea, lo ayudan a financiar una fábrica que pone de textiles, si no me equivoco. También es de su primer hijo, Richu, creo que así se pronuncia. También se ve que Anya pasa por una depresión posparto, aunque en realidad Anya ya sufría depresión antes, porque en el capítulo anterior del Jeque hay una parte donde él va a la casa de Anya y encuentra que habían pastillas y él no entendía para qué eran esas pastillas, pensaba que era porque ella estaba enferma o algo así, pero era porque era para controlar sus nervios o para que pudiera dormir mejor, pero era un tema de depresión. Pasa lo de la depresión de Anya, tratan de que ella se mejore y lo mandan a un sanatorio. Anya con Vladek a un sanatorio, o sea, para que él estuviera con ella y podría vigilar que todo estaba bien. Cuando regresan se dan cuenta que muchas cosas habían pasado, se pueden ver las primeras muestras nazis, en muchos pueblos habían las banderas y gente que miraba mal a los judíos, se decían cosas de los judíos. Es en el 39 donde ellos deciden como tomar la delantera y se mudan a la frontera con Alemania. El tercer capítulo es El prisionero de guerra. Es cuando mandan a Vladek a que pelee contra los alemanes, pero ellos eran muy poquitos, así que termina siendo un prisionero de guerra. Lo tuvieron como 6 meses, creo, atrapado, porque era como el primer contacto que tenían los judíos con los alemanes. Los alemanes pues los traspasan y se los llevan. Después de estar ahí haciendo trabajos forzosos que ni siquiera entendía por qué lo tenían ahí, finalmente lo dejan libre, si es que tenía familiares que podían acogerlo cerca. Entonces unos amigos suyos de la familia lo acogen y esto permite que él pueda como que irse como de este campo donde los tenían reclutados. Después Vladek logra regresar con Anya y la familia de Anya, porque cuando él se casa con ellas empieza a vivir con la familia de ellos. Y se entera que había perdido su fábrica, que ahora todo está en manos de los alemanes y que no podía hacer nada al respecto. Paralelamente a la historia de Vladek y de la Segunda Guerra, también se ve cómo es que en ese presente, cuando él está narrando las cosas Vladek tiene una nueva esposa llamada Mala, con la que siempre discutía y siempre se quejaba de ella con Art. O sea, le decía, ella solo me quiere por mi dinero, no sé qué voy a hacer, ella siempre quiere que le dé plata, ya me va a dejar, no sé cuántos. Vladek la verdad es que tiene cosas muy curiosas, también como, o sea, cuando le empieza a contar su historia o sea, mientras le cuenta, su historia a Art, se pone a manejar una bicicleta, o sea, estas bicicletas estáticas, porque decía que eso le hacía bien al corazón. Para mí es bastante curioso porque tiene muchas muestras de un típico señor de su edad. Algo que me da mucha risa de este capítulo, porque sí, en Mouse vas a llorar y también vas a reír con ciertas ocurrencias, es que al final de este capítulo Vladek le bota su abrigo a Artie, porque dice que ya estaba viejo, no sé cuántos. Artie pensó que él estaba bromeando, pero de verdad lo había botado. Le dijo, yo te puedo dar uno mejor. Y le termina dando una casaca suya y Artie se queda como, no puedo creer que de verdad hayas botado mi abrigo. Eso para mí es muy divertido. El siguiente capítulo se llama Se estrecha el lazo. En este capítulo se ve cómo cada vez los judíos tenían miedo, cómo ellos empiezan a quedar sin recursos, porque ahora todas las grandes fábricas, toda la gente judía que tenía como sus empresas y esto, pasa a volverse a manos de los alemanes, así que ellos no tenían básicamente dinero. Y Vladek empieza a trabajar en el mercado negro, se puede decir que trabajaba en contrabando, porque tenía dinero en base a intercambios. Supongamos que alguien necesitaba una tela y esta tela valía cierta cantidad de dinero, entonces
con eso podía tal vez comprar algo de comida, o sea, intercambiando una tela podía tal vez tener azúcar y pan y cositas así. En este capítulo se ve también cómo es que Vladek aprende un poco de herrería y esto de verdad le sirve en Auschwitz. Incluso hoy lo menciona ahí, que haber aprendido ese poquito le salvó la vida. También se ve cómo a finales del 41 empiezan a arrestar a judíos que estaban en el mercado negro y que no los encontraban con papeles. Y ahí se ve cómo un amigo suyo literal le salva la vida. O sea, porque si lo hubieran atrapado a Vladek, definitivamente lo mataban. Hay una parte donde se ve que él está escondido como detrás de una pared con un amigo y se escucha como hay disparos porque así resolvieron las cosas los alemanes. El siguiente capítulo se llama Ratoneras. Este capítulo trata más que nada sobre cómo los empiezan a tratar y sobre los guetos. O sea, los guetos son como lugares en donde agrupan a cierto tipo de gente. O sea, en este caso era como una agrupación para judíos nada más. O sea, los tenían ahí por ser judíos. Y todas las comunidades, como dije, que fueron perdiéndose poquitos, aquí de verdad las pierden. Les asignan casas X para que todos ellos les ocuparan y todos vivían bien apretaditos y cada vez era más difícil como conseguir recursos o comida para todos, tener sus propias cosas, sus propios muebles, todo lo estaban perdiendo. Justo en este capítulo yo tengo un amigo suyo de nombre Ilseki. Ese amigo le propone llevarse a Richie a otro lado porque también iba a mandar a su hijo a otro lado para que se salvaran. Pero Anja se opuso, la familia se opuso, no querían porque tenían miedo, etc. Y preferían como que tener a toda la familia juntita. En este capítulo se ve que aún Vladek para poder conseguir dinero tenía que traficar cosas. O sea, mejor dicho, pasar cosas por contrabando. Porque pues si un alemán lo descubría los mataban. Pero era necesario para poder vivir. Y ahí hace mención de unos amigos que fueron colgados después de que se descubrió que ellos traficaban. Y él cuenta que eso hasta el día de hoy lo hacía llorar con solo pensar en eso. En este capítulo sucede algo que me destrozó el alma, de verdad, me destrozó el alma. O sea, cada cierto tiempo llegaban como notificaciones de los alemanes. Llegó una notificación que a los mayores de 70 se los iban a llevar como un asilo, supuestamente. Y ellos intentan esconder a los abuelos de Anja, porque como dije, él estaba con toda la familia de Anja, y sus primos y sus suegros y etc. Intentan esconder a los abuelos, pero llega un punto donde era como su vida o la de los abuelos. Y tuvieron que entregar lamentablemente a los abuelos. Ellos sabían lo que les iba a pasar. O sea, todos sabían, pero a la vez trataban de fingir que en realidad sí se iban a un asilo. Y es súper triste porque fue la gente mayor justamente quienes fueron los primeros en ingresar a las cámaras de gas, a los hornos de Auschwitz. Casi terminando el capítulo, se ve cuando a veces los alemanes, para ver que todos tuvieran sus papeles en orden, empiezan a como hacer convocatorias en la plaza, en una plaza, y todos ponían mesitas, y entonces todos los judíos tenían que hacer filas para enseñar que sus papeles están en orden o que sus trabajos servían de algo, porque si no eran eliminados. Justo antes de que termine este capítulo, Artie tiene una conversación con Mala, y Mala es la esposa de Vladek, y ella le cuenta que a sus padres los detuvieron ahí y que después ya no supo nada de ellos. O sea, también mandaron a sus papás a Auschwitz después de una revisión como esa. Y luego, después de contarle esto, Art le comenta que él estaba buscando los cuadernos que su mamá había escrito durante la guerra, porque Vladek le había hecho mención de esto. Entonces se ponen a buscar si había alguna señal de estos cuadernos, que eran como diarios de Anja, pero no pudieron encontrar nada. El siguiente capítulo se llama Ratones. Se llama así según mi perspectiva porque ya es como los judíos los empiezan a tratar. O sea, desde hace 2 capítulos anteriores ya se ve como empiezan a matar judíos sin justificación realmente, pero aquí es aún peor. Al inicio de este capítulo se ve que Vladek está un poquito resentido con Art porque encontró un cómic que había hecho él acerca del suicidio de su madre, el que mencioné de prisionero en el planeta infierno. Pero luego Vladek le dice como que no, está bien, tenías que desfogarte y es entendible. Ah, porque para esto, durante toda la historia también, para no mencionarlo de nuevo, Vladek siempre menciona a Anja. Anja es como su único y gran amor. O sea, con ella sobrevivió la guerra y es
duro para Vladek haberla perdido después de todo lo que pasaron, que ella se haya suicidado. Bueno, como decía, en este capítulo luego se ve que ellos empiezan a conversar y el padre continúa contándole la historia. Ahí ya se había conseguido a Art una grabadora para poder registrar más fácil todo lo que su papá decía sin necesidad de estar apuntándolo, porque así empieza como que apuntándolo todo a mano. En este capítulo ya están en el año 43, supuestamente ahí está todo más tranquilo, pero en un punto decían que por seguridad de los niños, o sea, tanto su hijo como sus sobrinos, se los llevan a otro lado, pero en este otro lado hay un ataque, por así decirlo, de los alemanes, y Tosha, que era prima o cuñada de Anja, que estaba a cargo de los niños, decide suicidarse y también matar a los niños. O sea, no es que los mata o algo así, sino que ella siempre llevaba una botellita de veneno colgada y bueno, lo utiliza para dárselo a los niños también. O sea, ella prefería que los niños murieran así, aunque estuvieran muertos en manos de los alemanes. También en este capítulo se ve cómo ellos hacían escondites. O sea, ya en el anterior capítulo, por ejemplo, para cuando escondían a los abuelos era una cosa, pero ahora eran escondites más densos, o sea, eran espacios súper chiquititos y se escondían debajo del suelo, ponían como una pared falsa y se escondían atrás, en el techo, en diferentes lugares, para que los alemanes no los encontraran cada vez que hacían unos registros absurdos. Y en una ocasión llegaron a llevarse como 10.000 judíos. Y mientras ellos creían que estaban seguros en este lugar, de la nada aparece un judío que les estaba pidiendo ayuda, pero en realidad los traiciona y los delata ante alemanes. Estos alemanes se los llevan junto con otro grupo de judíos más, y ahí como que se decide si se los llevaban a Auschwitz o podían lograr ir a otra ciudad. Vladek hace un montón de tratos para poder salir de ese lugar con Anja e intenta sacar a sus suegros también, pero la persona a la que le había pagado para que lo ayudara al final no hace nada y los papás de Anja se quedan ahí. Básicamente iban a ser enviados a Auschwitz. El último capítulo se llama Trampa para ratones. En este capítulo se ve cómo intentan sobrevivir Anja y Vladek, o sea, intentando buscar refugio en un lado, en otro lado. Conocen a una señora que los ayuda, pero luego ya no puede seguir ayudándolos, y estaban como de un lado a otro intentando protegerse. A la par, Vladek seguía ingeniándoselas para conseguir comida y conseguir dinero, hasta que con un grupo de judíos piensan que en Hungría iban a encontrar mejores oportunidades. Uno de ellos se va como para hacer el experimento, se llamaba Abraham, y ellos dicen, ok, si Abraham nos envía una carta, nosotros nos vamos. Entonces Abraham envía una carta donde decía que todo estaba bien, pero al final era una trampa, porque cuando ellos llegan a la estación de tren, los polacos, que supuestamente los estaban ayudando, los delatan y pues se los llevan todos a Auschwitz. Es aquí donde termina el primer libro. Bueno, en realidad el primer libro, o sea, termina con este relato más Artie peleándose con su papá, porque él de lo que estaba interesado en también descubrir los diarios de su madre. Al final Vladek le dice como que no, que él los había quemado, que se acordó y que en realidad él los había quemado muchas cosas, como que quería olvidarse de todo este trauma que le había causado la guerra, y por eso también hizo eso con los cuadernos. Y bueno, Art se va resentido diciendo que su padre era un asesino por haber quemado estos recuerdos. La segunda parte de Maus, llamada Y aquí comenzaron mis problemas, comienza con el capítulo Auschwitz. Ese capítulo inicia con Art yendo a visitar a su papá. Él se había ido como a otro lado por vacaciones. Se había peleado con Mala, o sea, ella lo había dejado y ahora él estaba solo. Y se sabe por el anterior libro que el papá tenía problemas en el corazón. Entonces por eso es que Art se preocupa y va a verlo. Él y su esposa van a visitarlo y se quedan con él por unos días. Vladek quería que ellos se quedaran como por el resto del verano, pero Art sabía que no lo iba a poder soportar. La cuestión es que en ese capítulo se puede apreciar cómo se siente Art respecto a su hermano, Richie. Como dije antes, esta culpabilidad que él podía sentir por haber tenido las cosas tan fáciles y no haber pasado por lo que pasaron sus padres. O sea, él mismo le dice como que suena loco, pero me hubiera gustado
poder estar ahí con ellos. Aquí Vladek le empieza a contar a Art cómo eran las cosas en Auschwitz. Le cuenta que cuando recién llegaron los separaron entre hombres y mujeres y que a partir de ahí él no podía saber nada de Anja. Ellos habían escuchado historias antes de cómo era este lugar, pero una cosa era como saber o escuchar este lugar y otra cosa es estar ahí presente. Vladek le cuenta que cuando él veía las chimeneas lloraba. Justo en este campo se encuentra con un sacerdote que no era judío, pero según él era muy inteligente y básicamente él le dio esperanzas a Vladek respecto a su número, porque cuando te registraban en Auschwitz te tatuaban un número en el brazo. Era como que básicamente ya no tenías nombre, eras un número para ellos. En este lugar es donde se ve como la mayor cantidad de injusticias, porque pues ya los trataban como animales, todos tenían uniforme iguales, pero se los entregaban como, o sea, sin ver si eran de sus tallas, simplemente les daban la ropa y los zapatos porque ya la comida era mínima, los golpeaban sin razón, como que buscaban cualquier excusa para poder matar a alguien sin necesidad de que vaya a las cámaras. Vladek le explica a Artie que cada como sector o grupo tenía un capo que los vigilaba y él llega a hacerse amigo de su capo porque este capo era un polaco que estaba buscando aprender inglés y Vladek sabía hablar inglés y también sabía hablar alemán. Entonces lo empieza a ayudar y este capo, a cambio de la ayuda de Vladek, le daba comida. Vladek de verdad era súper inteligente, supo siempre cómo ingeniárselas para llevarse las cosas bien, por así decirlo, a comparación de otros. Gracias a este capo es que Vladek puede conseguir un trabajo en la herrería del campo y pues ahí se sentía un poquito más seguro. El siguiente capítulo se llama Auschwitz, el tiempo vuela. Este capítulo inicia con Artie mostrando cómo se sentía ante la muerte de su papá, porque se sabe que antes de publicar este segundo libro, el papá de Artie muere. Él publica el libro en el 91 y su papá fallece en el 82. Cuando tú terminas de leer este libro te das cuenta que ahí nomás, o sea, termina la historia casi con la muerte del papá. En esta parte Art empieza a hablar de que se siente un poco deprimido, que a pesar del éxito que estaba teniendo por la primera parte de Maus, igual había muchas cosas que lo ofuscaban. Se siente un poco abrumado por todas estas entrevistas, porque básicamente, o sea, si tratamos de entrar en la lógica de Art, su éxito se estaba basando en una historia súper fuerte de desgracias, de un acontecimiento real. Se ve que él va a hablar con su psiquiatra, que también era judío, y él lo hace sentir mejor. Y bueno, esta primera parte del capítulo es como un pequeño stop de lo que es Maus, más de lo que es Art, o sea, cómo se siente con todo esto. Luego se ve a Art escuchando la grabadora, donde había registrado como todo lo que había conversado con su papá, básicamente como para retomar los escritos para seguir haciendo el libro. Es más, en las expresiones de los dibujos tú puedes notar que Art se siente un poco mal por cómo a veces se dirigía hacia su padre, porque como dije, a veces había momentos donde su papá le hacía perder la paciencia, de verdad le hacía perder la paciencia, porque siempre salía a hablar de con cada ocurrencia, o sea, propio de su edad y de las cosas que había vivido. Entonces, eso también es una razón por la que Art tiene todos estos sentimientos encontrados. En la grabación, Art retoma la parte en donde su papá le contaba que trabajaba en la herrería y que ahí podía generar contactos. Art le pregunta sobre su mamá y él, o sea, Vladek le cuenta que Anja estaba en otro lado, que era como Auschwitz II, se llamaba Birkenau. Era mucho más grande y era peor, porque había más gente. La cuestión es que había una húngara que trabajaba ahí, se llamaba Mansi, y ella era súper buena con Anja y ayudó a Vladek a poder comunicarse a través de cartas o mensajitos así. Pero igual dentro de este lugar donde estaban ya había una capo que sí era muy mala y las maltrataba a las judías simplemente porque, no sé, cometían un error o se les caía algo. Eran súper crueles. Vladek, como quería mantener contacto con Anja, se las ingeniaba siempre para poder, como dije, acercarse a ella, mandarle cartas y eso. Hasta que una vez un alemán los ve como que se estaban dirigiendo a la palabra, pero no llegan a atrapar a Anja, solo llegan a atrapar a Vladek y le terminan dando una paliza así que lo deja mal. Pero Vladek siempre era bastante recio, era muy fuerte para las cosas y al toque se recuperó. De la herrería llegó a conseguir trabajo en una zapatería y es en esta zapatería en donde él genera aún más contactos y le va mejor, por así decirlo. Gracias a esto, la capo que cuidaba a Anja la trata mejor porque ella hace mención de que su esposo trabajaba en Auschwitz y que podía arreglarle sus botas. Y a partir de ahí ella empieza a ser súper buena
con Anya. En octubre del 44 llegan algunas personas de Birkenau a Switch. En este grupo de personas estaba Anya, pero no había sido tan fácil que Anya estuviera en este grupo. O sea, Vladek había hecho de todo, había hecho tratos y trabajó durísimo para poder generar contactos y que se aseguraran de que Anya estuviera ahí para poder estar más cerca. Y eso también le facilitó a él poder enviarle paquetitos de comida y todo, hasta que una vez atraparon a Anya recogiendo un paquete, pero Anya se escondió y por suerte nadie la delató, así que se salvó de esa. La zapatería donde estaba él cierra y lo envían a hacer trabajo negro, así se le llamaba, que consistía en excavar y llevar piedras, hacer un montón de cosas pesadas que les pedían los alemanes. Después de esto le envían de nuevo a la herrería porque la siguiente misión era desmantelar todas las cámaras de gas para llevarse este material en Alemania. O sea, lo que querían hacer era completar el exterminio de judíos en Alemania. Y bueno, cuando él va, obviamente ya no había nadie en las cámaras, pero alguien que trabajaba ahí siempre le contaba cómo era el proceso y lo que había pasado y cuándo sufría la gente. Y a pesar de que él le decía como que no quiero escuchar de esto, esta persona que le contaba estas historias le seguía hablando. Era como una forma de desahogarse por los traumas que esta situación le había causado. Como igual seguían haciéndose de judíos antes de que irse de ahí, empezaron a hacer como unas fosas que eran como piscinas grandes en donde metían a todos los cuerpos para quemarlos. En muchas ocasiones aún estaban vivos. Según Vladek, era peor que las cámaras de gas. En cierto punto de la entrevista, Art le pregunta a su papá como por qué los judíos no se levantaron y no hicieron nada al respecto. Vladek solo dijo porque igual los iban a matar. O sea, eran más fuertes, tenían más armas y ellos como, solo esperaban a que las cosas cambiaran. Al final de este capítulo se ve como Art con François, su esposa, creo que así se pronuncia su nombre, escuchan hablar de quejándose y Art comenta que él cuando era niño pensaba que era normal que los adultos cuando dormían hicieran ese tipo de ruidos, pero en realidad era su papá que hacía esto por sus traumas. Era como que en sus sueños aparecían estas cosas del pasado. El siguiente capítulo se llama Aquí empezaron mis problemas. Ese capítulo inicia con ellos diciéndole como que ya se iban a ir. Vladek les intenta dar algo de comida que ya estaba medio usada. En fin, pasan cosas entre ellos y se van al supermercado. Ahí le dice a Vladek que había investigado y que había un grupo de judíos que se había rebelado contra los alemanes. Y Vladek le dice, sí, yo lo sé, pero todos al final fueron exterminados. Incluso muchas de las mujeres que ayudaron a conseguir armas, si no me equivoco, fueron colgadas por una semana o más tiempo y ellas eran amigas de Anya. Entonces eso ya solo lo dejó callado a Art. Es normal que se cuestione por qué no hacían algo al respecto si eran más. Este capítulo se llama así, aquí comenzaron mis problemas, porque esta frase la menciona Vladek en una parte del capítulo. Ese capítulo es un poco extenso, así que para resumirlo es que de Auschwitz se los llevan a otro lado y los tienen en un tren, y en este tren básicamente muere más de la mitad ahogados porque ni siquiera les daban comida. Llegan a otro lugar, supuestamente los iban a tratar mejor, pero también la comida que le daban era hasta las patas. Él se enferma, en fin, suceden varias cositas antes de que termine la guerra. Era como sentir la libertad tan cerca, porque ya muchos habían escuchado rumores de que la guerra iba a terminar, pero seguían en esta situación. O sea, podían matarlos en cualquier momento, y así como dije, o sea, podían haber sobrevivido a las cámaras de gas, pero muchos murieron en estos vagones de tren. Después de esto es que le da tifus y de verdad se enferma malazo, pero los alemanes anuncian que se los iban a llevar a la frontera con Suiza y quienes estaban como en disposición de moverse, que vayan. Entonces él pidió ayuda para que pudieran transportarlo, porque era como su única salida. O sea, él obviamente no quería morir ahí. Y es aquí donde él se sorprende un montón junto con el grupo de gente con el que estaba, porque cuando cuando le dicen que los van a llevar a la frontera con Suiza, se dan cuenta que los iban a llevar en un tren de personas y no en un tren de ganado como antes los transportaban, que eran como cajas y con los ojos hasta había una ventanita para respirar. Antes de que termine este capítulo, hay una parte en donde se ve que ellos están regresando al supermercado y hay una persona que les pide ayuda. Entonces François, la esposa de Art, le
o sea, acepta ayudarlo y lo sube al auto. Pero Vladek lo mira todo el rato súper mal y se empieza a quejar así en idioma judío. Y cuando esta persona se baja, le empieza a decir, oye, estás loca, ¿cómo has podido dejar que esta persona suba? Y le dice, ¿cómo has podido dejar que este Schwarzer se suba? Es como que un apodo racista que le dan los judíos a los negros. Se haya subido a su carro, que podía haberle robado. Y a él le sorprende lo racista que pudo ser él ante eso. O sea, era como, ¿de verdad te estás siendo racista a pesar de lo que a ti te ha pasado? Y él le dice como que, oye, tú no sabes lo que a mí me pasó cuando yo llegué a Estados Unidos y no podía confiar en ellos porque tú dejabas una cosa y se la llevaban. Esos conceptos de que alguien de piel negra era ladrón, se le había quedado marcado a Vladek como si siempre fuese así. Pero es algo que ya no se podía cambiar, o sea, Vladek ya era bastante mayor como para hacerlo entrar en razón. El siguiente capítulo se llama Salvado. En este capítulo Vladek ya estaba un poco más enfermo, le cuenta que está pensando en que Mala regrese con él y paralelamente pues es que le cuenta su historia, o sea, continúa con la historia de la guerra. Le cuenta a ver que simplemente, o sea, cuando llegan a la frontera los bajan y los hacen caminar así un montón y luego se escucha que la guerra había terminado y un montón de gente se emociona. Luego se ve que los llevan por un bosque y los que intentaban escapar los terminaban matando. Finalmente llegan como a un lago y al frente había un montón de alemanes, entonces ellos no podían salir, o sea, no podían moverse de ahí. Algunas personas sí se arriesgaron, se tiraron al lago para escapar. Pero en la mañana, cuando ellos despertaron, se dieron cuenta que no había ningún alemán que se habían ido. Pensaron que eran libres, siguieron caminando, se encontraron con otro grupo de alemanes y así estuvieron como 2 veces hasta que finalmente se considera que la guerra ya había terminado y alguien les dice que ahora los norteamericanos se iban a hacer cargo de ellos. Entonces justo Vladek se encuentra con un amigo, consiguen ayuda, los americanos los encuentran y les piden ayuda, o sea, como si ustedes nos ayudan a arreglar estas cosas de esta casa donde nosotros nos queremos quedar, les podemos dar comida y así. Y bueno, Vladek hace mención que gracias a que él podía hablar inglés es que le estaba yendo bien con la gente estadounidense. Y ahí hace un stop para enseñarle una caja de fotos, la cual se la regala a Art, donde habían fotos de él, de su familia, de la familia de Anja, pero eso lo pone súper triste porque le dice como la mayoría de gente que está acá está muerta, o sea, ya sea por la guerra o después ahí nomás de la guerra, y lo único que queda de ellos son fotos. El último capítulo se llama La segunda luna de miel. En este capítulo se ve el presente, que es Artie yendo a ver a su papá porque se había puesto mal y se va a Nueva York con él y al final el papá se sentía mejor, o sea, Vladek se empezó a sentir mejor, entonces ya no necesitan cuidarlo y después de un mes va a visitarlo, pero cuando va a visitarlo se da cuenta que Vladek ya estaba como un poquito mal, o sea, se olvidaba de las cosas, ya no sabía lo que hacía, había regresado ya con Mala, pero igual decide seguir contándole su historia. Y este capítulo se llama así, La segunda luna de miel, porque es el reencuentro que tiene con Anja. O sea, después de que está con los americanos, después de haber juntado dinero, Vladek y su amigo Shivek intentan llegar hasta Sosnovik, pero se separan. Vladek llega a ir a otro pueblo antes de Sosnovik y se encuentran con gente que le confirma que Anja estaba viva, pero porque ya había pasado casi un año desde que la guerra había terminado, pero que era un poco peligroso ir ahí. A él no le importa y aún así va a ver a Anja. Intenta comunicarse con ella a través con cartas, pero nunca le llegaban a Anja. Hasta que un día aparece y así conmueve a todo el mundo, porque ellos de verdad habían luchado demasiado para sobrevivir y sobre todo para poder seguir juntos. Y es aquí donde termina el libro, con Vladek terminando de contar su historia y diciendo que ya se sentía muy cansado. Y se ve el dibujo de las lápidas de sus padres, o sea, de Anja, que murió en el 68, y de Vladek, que murió en el 82. Después de haber leído todo Maus, si tuviera que escoger 2 capítulos, serían Auschwitz y La segunda luna de miel. Había pensado incluso escoger del primer libro, Trampa para ratones, me parece bastante interesante, pero escogí estos 2, Auschwitz, porque es básicamente el relato desde los ojos de Vladek, que al menos a mí me hizo sentir que no todo estaba tan mal, porque Vladek sabía cómo arreglárselas, pero en realidad todo estaba horrible, o sea, estaban matando a todos porque trataban a un
así como animales. Pero, no sé, es como que te entretienes en cuán hábil es Vladek para sobrevivir y para generar contactos y para conseguir cosas que diría yo que te hace sentirte un poco mejor, escaparte un poco del hecho de que no todos eran como él y que algunos morían por cualquier cosa. O sea, de verdad, por cualquier cosa. Y el otro que escogí, de la segunda luna de miel, es uno de los capítulos que más me conmueve. No solo por el encuentro final que tiene Anya con Vladek, sino por toda esta esperanza que se siente de forma implícita durante todo el capítulo respecto a que todo lo que hacía Vladek era por Anya. O sea, no lo menciona, pero desde un inicio se sabía que su motivación era ella. Y él siempre trata de arreglárselas para poder llegar hasta ella. Además que en este capítulo ya se ve un poco como no diría demencia senil, pero ya como esos estragos de la vejez en Vladek. Y como mencioné en un inicio, es una historia muy real porque son personas y las personas tienen defectos y cosas buenas. Él era una persona que no puedes decir si era buena o mala, simplemente era una persona que había sobrevivido a los campos y que está ahora aquí para contarte su testimonio. Haber leído Maus me inspiró, por así decirlo, a ver esta película, En la lista de Schindler. Siempre había escuchado esta película, pero nunca me había dado el tiempo para verla. Esta película, por si acaso, está en Netflix, es de 1993, el director es Steven Spielberg y dura un aproximado de 3 horas con 15 minutos. De verdad es una película que recomiendo mucho, ya sea si lees Maus o no. O sea, creo que haber leído Maus y haber visto esta película iban muy bien de la mano, porque había muchas cosas que había mencionado Vladek que aparecen en la película, en el orden cronológico que él los menciona. O sea, como en el crescendo de crueldades, de hechos, de agresiones que tenían los alemanes. Lo mismo aparece ahí. Es una película que de verdad vale la pena ver. Me ha hecho llorar muchísimo. Maus también me hizo llorar. No todo el libro, pero sí muchos capítulos, porque creo que el traerte como que al presente de donde se estaba dando la entrevista te hacía como despertarte un poquito y no sufrir tanto. Pero en cambio la película te mantiene como en todo momento en esa situación. O sea, no es como que te saquen de ahí un rato. Todo el tiempo estás metido en el problema, en la tragedia. Pero la verdad es una película que recomiendo ver. Es muy buena. Es un muy buen trabajo. O sea, audiovisualmente también me parece bastante buena. La valoración que le puedo dar a esta obra es 20/10. O sea, es de verdad muy, muy, muy buena. Es que es tan psicológica. O sea, no es solo como una historia triste, sino es mucho más allá de solo el testimonio de alguien. Siento que es bastante profunda. Puedo decir que algo así me pasó cuando leí Virus Tropical. O sea, no voy a decir que tiene el mismo peso, porque Virus Tropical trata de otro tema completamente diferente, sino al mencionar como cosas un poco, diría, externas, pero hay mucho subtexto en eso. O sea, ya de por sí la historia es bastante fuerte porque es real. Es la historia de un sobreviviente, de alguien que pasó por mucha crueldad y por muchas injusticias. Pero como mencioné, es también un lado muy psicológico, muy profundo del artista. O sea, de verdad es algo bien personal. Es un trabajo muy, muy interesante. Definitivamente lo recomiendo. Pero creo que necesitas dedicarle el tiempo para... No es una historia tan ligera que digamos, pero yo creo que una vez que le coges el ritmo, solo continúas, porque de verdad es muy interesante, es muy buena. De verdad la recomiendo. Sé que en los otros videos he dicho que los recomiendo y que también son excelentes, pero es que de verdad todos estos autores son excelentes y Art Spiegelman es lo máximo. De verdad es un hombre muy admirable por todas las cosas que él ha pasado. Si bien él no ha sido
parte del Holocausto ha sido un efecto colateral de él. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero de verdad que les haya gustado este video. Abajo en la información les voy a dejar los links de donde saqué la información. Asimismo también los voy a poner al final del video como bibliografía. En serio espero que les guste este video y que les inspire a poder leer Maus. Si bien les he contado casi todo lo que pasa, una cosa es escuchar un resumen y otra cosa es leerlo por ti mismo. O sea, darle tu propia interpretación. Maus es un libro que vale la pena leer y vale la pena dedicarle todo el tiempo necesario. Bueno, eso sería todo. Gracias, adiós.